Yo acababa de descubrir el fideicomiso cuando vi la invitación a la boda, 240.000 euros para ella. Mi hermana perfecta. Y para mí. Nada más que una silla vacía en la mesa principal. Como si yo fuera un fantasma en mi propia familia. En ese instante, juré que su día soñado se convertiría en una pesadilla. No con sangre, sino con verdades que cortan más profundo que cualquier cuchillo. Y cuando el sacerdote preguntó si alguien se oponía, levanté la mano no para bendecir, sino para enterrar su futuro con una sonrisa que nadie vio venir. Me llamo Javier Ruiz, y si alguna vez has sentido que tu vida es un borrador que otros corrigen sin piedad, sabrás de qué hablo. Nací en las afueras de Sevilla, en una casa de paredes blancas encaladas que olían a jazmín y a secretos enterrados bajo el suelo de terracota. Mis padres, Antonio y Carmen, eran de esa generación que sobrevivió a la crisis del 2008 vendiendo olivares y fingiendo que el dinero crecía en los árboles como las aceitunas. Él, un contador meticuloso con manos manchadas de tinta y resentimientos, ella, una ama de casa que coleccionaba rosarios y agravios, siempre lista para perdonar a quien no lo merecía. Y luego estaba Elena. Mi hermana mayor, 5 años mayor que yo, la joya de la corona, la que nunca fallaba. Desde niño, Elena era la elegida. Cuando yo gateaba por el patio, ella ya recitaba poemas de Lorca en las cenas familiares, con esa voz melódica que hacía que mi madre se enjugara las lágrimas con el delantal. Mira a tu hermana, Javier, me decían, mientras yo masticaba un trozo de pan duro, sintiendo el peso de sus expectativas como una losa. En la escuela, Elena sacaba 10 en todo, yo. Un 6 raspado en matemáticas era motivo de sermones eternos. Eres el hombre de la casa algún día. Me espetaba mi padre, pero sus ojos siempre se desviaban hacia ella, como si yo fuera un error tipográfico en su gran novela familiar. El resentimiento empezó a germinar en mí como una mala hierba en el huerto. A los Queens. Cuando Elena se fue a estudiar Derecho en Madrid con una beca que mis padres ayudaron a conseguir, yo me quedé en Sevilla, trabajando en el taller de mi tío, reparando motores de coches que olían a gasolina y a sueños ajenos. Ella enviaba postales con fotos de la Gran Vía, firmadas con besos de tu hermana Estrella. Yo respondía con silencios, acumulando cada omisión como munición. Mis padres la visitaban cada mes, trayendo jamón serrano y excusas para no venir a verme a mí. Está ocupada, hijo, decían. Pero yo sabía la verdad, yo era el repuesto, el que se arregla solo. A los 22, Elena volvió convertida en abogada de una firma prestigiosa, con un novio que olía a colonia cara y a promesas de ascenso social. Se llamaba Carlos, un tipo de Barcelona con sonrisa de tiburón y un fondo fiduciario propio. Mi familia lo adoraba. El yerno perfecto, exclamaba mi madre, mientras yo, con mis manos callosas de mecánico, servía el vino en las cenas. Elena ni siquiera me miró cuando anunciaron el compromiso. Estaba demasiado ocupada probándose el vestido de novia en las boutiques de Nervión. Pero el golpe maestro llegó un mes antes de la boda. Yo había empezado a trabajar como freelance en ciberseguridad, un hobby que convertí en profesión después de hackear el sistema de alarmas del taller para impresionar a mi tío. Un día, revisando correos antiguos de mi padre, sí, lo admito, fisgoneé. La curiosidad es el primer pecado de los traicionados. Encontré el documento, un fideicomiso por 240.000 euros, transferido a nombre de Elena para su futuro estable. Vendieron parte del olivar familiar para eso, el mismo olivar que yo había regado de niño bajo el sol abrasador de agosto. Y en la nota adjunta, mi padre escribía, para Elena, que siempre nos ha dado orgullo. Javier entenderá, él es fuerte. ¿Entender? Me reí hasta que me dolieron las costillas. Solo en mi apartamento de alquiler en Triana, con el eco de flamenco lejano filtrándose por las persianas. Una silla vacía.
Eso es lo que me dejaron en la distribución de herencia simbólica, una mención en la invitación de la boda. Y familia. Como si yo fuera un 0 a la izquierda. Elena tendría el vestido de diseñador. El banquete en una finca con vistas al Guadalquivir. Los 240.000 para su luna de miel en las Baleares y una casa en las afueras. Yo. Nada. Solo la invitación con mi nombre garabateado al final. Y una silla extra en la mesa de los testigos que nadie ocuparía porque... ¿Quién me querría allí? Esa noche. El odio se cristalizó. No era solo envidia. Era una rabia profunda, excavada en las grietas de años de comparaciones. Elena no era solo mi hermana, era el espejo distorsionado en el que mis padres me obligaban a verme defectuoso. Decidí que su boda no sería un cuento de hadas. Sería mi venganza, meticulosa, psicológica, un veneno lento que se filtraría en cada brindis. Planeé durante semanas, durmiendo poco, comiendo menos, con el corazón latiendo como un tambor de Semana Santa. Hackeé el correo de Carlos I fue fácil. Su contraseña era Elena mi amor 2025. Predecible como su vida perfecta. Encontré mensajes, deudas ocultas. Una aventura con una colega en la oficina. Promesas de dinero que no tenía. Nada ilegal, pero suficiente para sembrar dudas. Luego, contacté a un viejo amigo de la universidad, Miguel, un periodista freelance con olfato para escándalos. Le di pistas anónimas sobre las irregularidades en la firma de Elena, pequeños fraudes en contratos que ella había firmado. Nada que la metiera en prisión, pero sí que manchara su reputación impecable. Hazlo sutil, le dije por teléfono, con la voz distorsionada. Que salga justo antes de la boda. Miguel rió. ¿Por qué tanto odio? Javi, es por una chica. No, mentí. Es por justicia. Los días previos fueron una tortura exquisita. Mi madre me llamó para confirmar si iría. Javier, hijo, no nos falles. Elena cuenta contigo. Contigo. Como si yo fuera un accesorio. Respondí con voz neutra, allí estaré. Mamá. Con mi mejor sonrisa. Colgué y abrí mi laptop, revisando el guión de mi intervención. No sería un grito en la iglesia, sería un susurro que se propagara como el viento de levante, secando todas las ilusiones. La víspera de la boda. Sevilla ardía bajo un sol de diciembre inusualmente cálido, el cambio climático. Decían los noticieros. Pero para mí era el infierno anunciándose. Fui a la finca de la celebración, el Cortijo del Río, un lugar de ensueño con patios empedrados y fuentes borboteantes. Ayudé a montar las mesas, fingiendo ser el hermano solícito. Elena pasó por allí, radiante en un vestido de ensayo, con el pelo recogido en un moño que gritaba elegancia. Me vio y sonrió, esa sonrisa condescendiente que reservaba para mí. Gracias por venir temprano, hermanito. Sabía que podía contar contigo. Tocó mi hombro, y sentí náuseas. ¿Dónde está tu invitada?, preguntó, como si yo mereciera una. No traigo a nadie, respondí, mirando la silla vacía que habían colocado para mí en la mesa de honor. Solo vengo solo, como siempre. Ella rió, pensando que era una broma. Pobre Elena. No sabía que esa silla era el trono de mi venganza. Mientras colocaba los centros de flores rosas blancas, símbolo de pureza. ¡Qué ironía! Mi teléfono vibró. Era Miguel, artículo publicado. Sale en El País Digital en 2 horas. ¿Estás seguro? Adelante. Tecleé, con las manos temblando no de miedo, sino de anticipación. El artículo se titulaba Irregularidades en firma legal de Sevilla, la nueva estrella del derecho en el punto de mira. Mencionaba a Elena por nombre, con detalles que la pintaban como negligente, ambiciosa sin escrúpulos. No era difamación, eran hechos que yo había verificado, pero expuestos en el peor momento. Regresé a mi apartamento esa noche.
incapaz de dormir. Imaginé la mañana siguiente, Elena despertando con el teléfono sonando. Su madre, mi madre, leyéndolo en voz alta. Carlos palideciendo mientras revisaba su correo. Pero eso era solo el aperitivo. El plato fuerte vendría en la ceremonia, cuando yo, el hermano olvidado, revelaría no solo el fideicomiso, sino el secreto que había descubierto hackeando los archivos familiares. Elena no era la hija biológica de mi padre. Una affair de mi madre en los 80. Una que lo cambiaba todo. Lo tenía documentado. Un PDF enterrado en un servidor anónimo. ¿Lo usaría? Aún no lo sabía. El odio me cegaba. Pero una parte de mí, la que aún recordaba sus abrazos de niña, susurraba dudas. Al amanecer, me vestí con el traje negro que había comprado para la ocasión, ajustado como una armadura. Miré mi reflejo, ojos hundidos, mandíbula tensa. Hoy terminas esto, me dije. Bajé las escaleras de mi edificio, el aire cargado de olor a azahar prematuro, y subí al coche. Hacia la iglesia de San Sebastián, donde mi hermana juraría amor eterno. Donde yo juraría ruina. La iglesia de San Sebastián se erguía en el corazón de Sevilla como un recordatorio pétreo de promesas rotas y absoluciones falsas. Sus torres góticas arañaban un cielo azul sin nubes, y el sol de mediodía bañaba las fachadas en un resplandor que hacía que todo pareciera un milagro. Pero para mí, era el escenario perfecto para un drama griego, traición. Catarsis y un coro de familiares hipócritas susurrando oraciones por una felicidad que yo iba a destrozar. Llegué temprano, con el corazón martilleando como el badajo de la campana. El parking estaba lleno de coches relucientes, el Mercedes de mi padre, el Audi de Carlos, limusinas para los invitados VIP. Me estacioné en un rincón sombreado, como el marginado que siempre había sido. Dentro, el aroma a incienso y lirios frescos me golpeó como un puñetazo. Los bancos se llenaban de parientes lejanos, amigos de la Universidad de Elena, colegas de la firma con corbatas de seda y sonrisas ensayadas. Mi madre, vestida de azul real, revoloteaba como una abeja reina, ajustando flores y besando mejillas. Me vio entrar y se acercó, con los ojos brillando de una emoción que nunca me había dedicado. «Javier, qué guapo estás», exclamó, plantándome 2 besos húmedos en las mejillas. Su perfume, un clavel empalagoso, me revolvió el estómago. ¿Has visto a tu padre? Está nervioso. Pobrecito. Nervioso. Como si el dinero que le habían robado a mi futuro no pesara en su conciencia. Sí, mamá. Lo vi afuera, fumando como si fuera su último cigarro. Mentí, para que se alejara. Ella rió, ajena a la tormenta que se avecinaba, y se fue a recibir a una tía abuela. Me senté en la tercera fila, solo, con las manos entrelazadas para ocultar el temblor. Sacé mi teléfono, el artículo de Miguel había explotado. Notificaciones de shares en redes, comentarios como escándalo en la élite sevillana, y adiós a la boda del año. Elena debía estar en la sacristía, lívida, revisando su móvil mientras su maquillaje perfecto se corría en surcos de rímel. Minutos después, entró Carlos, alto y engominado, con un traje que gritaba éxito. Me vio y se acercó, extendiendo la mano con esa condescendencia de quien cree haber ganado la lotería familiar. Javi, hermano. Gracias por venir. Elena está un poco alterada por esa tontería en el periódico. Pero hoy es nuestro día. Su voz era un ronroneo falso, y recordé los emails, su aventura con Laura, la secretaria, en un hotel de Madrid. No te preocupes, le dije, estrechando su mano con fuerza innecesaria. Las tonterías a veces se convierten en verdades duras. Felicidades. Él parpadeó, confundido, pero el órgano empezó a tocar el canon de Pachelbel.
y el desfile de damas de honor lo arrastró al altar. Mi padre se sentó a mi lado al fin. Con el rostro enrojecido por el sol o por la culpa, nunca lo sabría. Hijo, murmuró, palmeando mi rodilla. Sé que las cosas no han sido fáciles. Pero Elena. Ella necesita esto más. Más, la palabra se clavó en mí como una espina. Y yo, papá, ¿qué necesito yo? Él carraspeó, mirando al frente. Tú eres fuerte, Javier. Siempre lo has sido. Fuerte. Esa era su excusa para no darme nada. Ni dinero, ni orgullo, ni siquiera una silla que no gritara olvidadizo. El silencio entre nosotros se espesó como el humo de su tabaco, roto solo por el murmullo de la congregación. Entonces, las puertas se abrieron del todo, y entró Elena. Dios, estaba hermosa. El vestido de encaje Ivy fluía como un río de seda, con un velo que capturaba la luz en prismas danzantes. Su rostro, pálido bajo el maquillaje, intentaba sonreír, pero vi el temblor en sus labios, el rastro de lágrimas recientes. Caminaba del brazo de mi madre, mi padre ya estaba en el altar, él muy cobarde, y cada paso era una puñalada en mi pecho. Recordé cuando éramos niños, jugando en el olivar, ella protegiéndome de las abejas con su chal. ¿Dónde había ido esa Elena? Enterrada bajo capas de ambición y favoritismo. Se detuvo ante el altar, y Carlos tomó su mano. El sacerdote, un hombrecillo arrugado con sotana impecable, empezó la misa con voz grave: queridos hermanos, nos hemos reunido para unir en santo matrimonio a Carlos y Elena. La congregación suspiró colectivamente, un sonido de envidia y bendición. Yo me hundí en el banco, fingiendo oración, pero mi mente corría como un toro en la maestranza. El momento se acercaba. Cuando el sacerdote dijera: si alguien tiene algo que oponer, yo hablaría. No con gritos, sino con hechos: el fideicomiso, la aventura de Carlos, el secreto de Lan. Todo en un sobre que tenía en el bolsillo interior, listo para entregar al sacerdote como prueba de impedimento. Pero entonces, el twist empezó a formarse, sutil como una grieta en una presa. Mientras el sacerdote leía la epístola, mi teléfono vibró en silencio. Un mensaje de Miguel: Jave, para. Acabo de recibir un soplo. El artículo. Hay más. Tu padre está implicado en los fraudes de la firma. ¿Sabías? Mi pulso se aceleró. ¿Mi padre? El hombre meticuloso. El contador intachable. Revisé el enlace que adjuntaba, un borrador de seguimiento, mencionando transferencias sospechosas desde el olivar a la firma de Elena. El fideicomiso no era solo para ella, era un lavado de dinero encubierto, con mi padre como cerebro. El mundo se inclinó. Mi venganza, que había planeado como un bisturí, se convertía en una bomba de relojería que me explotaría en la cara. ¿Elena lo sabía? ¿O era la marioneta inocente de nuestro padre? Miré al frente, ella, radiante pese al escándalo, él, sudando bajo la luz de los vitrales. El sacerdote prosiguió: Elena, ¿aceptas a Carlos como esposo? Ella asintió. Voz firme: sí, acepto. Yo apreté el sobre en mi bolsillo. Hablar ahora destruiría no solo a Elena, sino a toda la familia, incluyéndome a mí, el hijo ilegítimo emocional que siempre había sido. El odio se mezcló con un pánico nuevo, un vértigo que me hacía cuestionar todo. ¿Era esto justicia? ¿O solo mi propia ruina? La congregación aplaudió cuando intercambiaron anillos. Un destello de oro que me cegó. Carlos besó a Elena, y ella se volvió hacia nosotros, buscando aprobación. Sus ojos encontraron los míos por un segundo eterno. En ellos vino triunfo, sino súplica. ¿Sabía ella del fideicomiso? ¿Del secreto? O peor, me necesitaba ahora. ¿Al hermano que siempre había ignorado? Me levanté abruptamente durante el requiem.
pretextando una llamada. Salí a la sacristía. Aire fresco del patio claustral golpeándome la cara. Marqué a Miguel, ¿qué coño es eso del padre? Su voz era excitada, amigo. Es grande. Transferencias de 50.000 euros mensuales. El fideicomiso es la punta del iceberg. ¿Quieres que lo publique? Dudé. El sol calentándome la nuca como una marca de Caín. Espera, dije. Necesito pensar. Regresé a la iglesia justo cuando la pareja salía. Confeti volando como nieve de verano. Mi madre me abrazó. Llorosa, mira qué felices. Gracias por estar aquí, hijo. Mi padre me palmeó la espalda, evitando mis ojos. Elena se acercó. Velo alzado. Mejillas sonrosadas. Javi, ¿estás bien? Parecías pálido. Su mano en mi brazo era cálida, casi tierna. Por un instante, quise contárselo todo, el dolor, la silla vacía, el odio que me consumía. Estoy perfecto. Mentí, sonriendo. Felicidades, hermana. Que sea el comienzo de algo inolvidable. La recepción en el Cortijo del Río era un festín de excesos, mesas cargadas de jamón ibérico, gambas al ajillo, torrijas flambeadas. Luces de guirnaldas iluminaban el patio, y un cuarteto de cuerda tocaba pasodobles románticos. Los invitados brindaban con cava Dom Perignon pagado, sin duda, con los euros del olivar. Yo me serví una copa tras otra, el alcohol quemándome la garganta como ácido. Carlos bailaba con Elena, sus cuerpos sincronizados en un vals que excluía al mundo. La vi reír, pero noté la tensión en su mandíbula, el vistazo nervioso a su teléfono. Al atardecer, cuando el sol teñía el Guadalquivir de oro, mi padre me acorraló en un rincón del jardín, entre limoneros podados. Hijo, tenemos que hablar. Su voz era un susurro ronco, el traje arrugado por el sudor. Ese artículo. Es un malentendido. Lo miré, el sobre ardiendo en mi bolsillo. ¿Malentendido? Como el fideicomiso. Papá, 240.000 euros para ella. Y para mí. Se interrumpió, pasándose la mano por la frente. No es lo que piensas. Elena lo necesita para la casa, para el futuro. Tú tienes tu taller, tu vida. Mi vida, repetí, amargo. La que me dejasteis construir solo. Él bajó la mirada, y por primera vez vi grietas en su armadura. Culpa, miedo, el peso de secretos que yo empezaba a desenterrar. Javier, por favor. No lo estropees. Por tu madre. Por tu madre. La misma que había parido una hija bastarda. Si el adner era cierto. Me alejé, el jardín girando como un carrusel. Encontré a Elena sola en una terraza, fumando un cigarrillo a escondidas, un vicio que compartíamos en secreto desde adolescentes. Hermano, dijo, exhalando humo. Ese artículo. Me va a costar el puesto. Sus ojos, rojos, suplicaban. ¿Sabes quién lo filtró? Dudé. El veneno en mi lengua. Tal vez alguien que se siente invisible. Ella tiró la colilla, aplastándola con el tacón. Lo siento, Javi. Por todo. Mamá y papá siempre. Pero yo te quiero. ¿Quería? La palabra colgaba. Frágil. Saqué el sobre. Lo abrí un poco, el documento del fideicomiso. El email de mi padre. Míralo tú misma. Ella lo leyó, palideciendo. Dios. ¿Por qué ahora? Lágrimas rodaron. No lo sabía del todo. Pensé que era solo ayuda. La abracé entonces. Un abrazo traidor. Mientras planeaba el siguiente golpe. Pero el mensaje de Miguel vibró de nuevo, fotos del padre con la amante de los 80. ¿Publicó? El twist se cerraba, mi madre no era la santa, era la traidora original. Mi venganza ya no era solo contra Elena.
Era contra el núcleo podrido de la familia. La noche caía sobre el cortijo del río como un velo de terciopelo negro, salpicado de estrellas que parpadeaban indiferentes al caos que yo orquestaba. El banquete avanzaba en oleadas de risas ebrias y tintineo de copas. Pero bajo la superficie, corrientes subterráneas de pánico fluían como el río cercano. Elena se había retirado a una habitación de invitados, pretextando un dolor de cabeza del mío, sin duda, latiendo en sus sienes. Carlos la buscaba, teléfono en mano, revisando emails que yo sabía que lo incriminarían. Mis padres, ajenos aún al alcance del escándalo, bailaban un pasodoble torpe, fingiendo normalidad. Me escabullí al jardín trasero, donde los olivos centenarios susurraban secretos al viento. Encendí un cigarrillo, el último que me quedaba, simbólico como mi lugar en la familia, y llamé a Miguel. Envía todo, dije, voz ronca por el cava. El fideicomiso, las transferencias, el AN. Que salga en 1 hora. Él dudó, Javi. Esto va a hundirlos a todos. Incluido a ti. ¿Estás listo para el barro? El barro. Sí, lo estaba. O eso creía. Hazlo. Justicia poética. Colgué y volví a la fiesta. El humo del cigarrillo disipándose como mis ilusiones de redención. Encontré a mi madre en la barra, sirviéndose un gin tonic con manos temblorosas. Hijo, ¿dónde está Elena? Carlos está furioso. Furioso. La palabra me divirtió. Probablemente resolviendo sus malentendidos. Mamá. Ella me miró, ojos entrecerrados. ¿Qué sabes tú de eso? Todo, quise decir. Todo lo que habéis escondido. Antes de que pudiera responder, un grito ahogado cortó el aire. Era la tía Remedios, con el teléfono en alto. Dios mío, otro artículo. Antonio. Ven aquí. Mi padre se acercó corriendo, rostro ceniciento bajo las guirnaldas. El segundo pieza de Miguel, escándalo familiar, fraudes y secretos en una dinastía sevillana. Detallaba las transferencias, el rol de mi padre como facilitador, y del golpe maestro, el análisis de Anne que yo había falsificado. No, era real, lo había confirmado en un lab clandestino entre Ana. Elena Ruiz no es hija biológica de Antonio Ruiz. ¿Herencia o engaño? El patio se congeló. Invitados murmurando. Teléfonos saliendo como armas. Mi padre leyó en voz alta, voz quebrándose, esto. Esto es mentira. Pero su mirada hacia mi madre lo delataba, pánico puro. Ella se tambaleó, gin derramándose. Antonio, ¿qué has hecho? Él la agarró del brazo. Cállate. Carmen, no es el momento. Elena salió entonces, como una visión vengadora en su vestido arrugado, Carlos pisándole los talones. Papá, ¿es verdad? El dinero. Nuestro futuro. Lavado. Su voz era un filo, cortando el aire festivo. Mi padre balbuceó, hija. Yo. Lo hice por ti. ¿Por la familia? ¿Por la familia? La risa burbujeó en mi garganta, pero la contuve. Carlos intervino. Voz gélida, esto es una ruina. Elena, si tu familia está metida en fraudes. Yo. Nosotros. Ella se volvió hacia él. Ojos llameantes, no te atrevas. ¿Y tu aventura con Laura? Lo sé todo. El patio estalló en susurros. Carlos palideció. ¿Cómo? Yo sonreí desde las sombras. El arquitecto invisible. Había reenviado los emails anónimamente esa mañana. Elena lo miró con desprecio, porque alguien me lo envió. Alguien que nos quiere. Justicia. Sus ojos barrieron la multitud, deteniéndose en mí. Por un segundo, creí que lo sabía. Pero siguió adelante. Enfrentando a mis padres, me habéis usado. El fideicomiso. Era sucio. Mi madre sollozó, cayendo en una silla irónicamente. La mía vacía. Elena,
Amor, tu padre. Yo. Fue un error. Tú eras lo único bueno de aquello. El secreto salió a borbotones, el affair de mi madre con un socio de mi padre en los 80. Elena concebida en un arrebato de pasión y venganza. Mi padre lo había aceptado por amor ciego, criando a su hija mientras me marginaba a mí, el varón verdadero. La congregación jadeó. Un coro de juicio sevillano. Yo observaba. El corazón un nudo de triunfo y náuseas. Mi venganza se desplegaba como un dominó, el artículo hundía la reputación de Elena. Las pruebas incriminaban a mi padre. Elan rompía el lazo familiar. Carlos murmuró algo sobre anulación y se alejó hacia su coche, abandonando a la novia en medio del caos. Elena se derrumbó contra un olivo, sollozando, mi vida. Todo arruinado. Arruinado. La palabra que yo había susurrado en sueños. Pero entonces, el twist me golpeó como un mazazo. Mi teléfono vibró, un email de un remitente desconocido. Javier Ruiz, sabemos lo que has hecho. El hackeo. Las filtraciones. Si publicamos tus logs, irás a prisión por ciberacoso y extorsión. Firma esto, una confesión retractando todo. O tu taller cierra mañana. Adjunto. Capturas de mi IP. Timestamps de mis accesos ilegales. ¿Quién? Revisé el GD, originado desde la firma de Elena. Ella. Mi hermana. La víctima perfecta. Había contratado a un jeque propio semanas atrás, sospechando de filtraciones internas. El patio giraba. Mi venganza. Impecable en teoría. Era un boomerang. Elena levantó la vista. Ojos secos ahora, fijos en mí. Javi, dijo, voz baja pero clara. Gracias por la lección. Pero yo también juego sucio. Se levantó, alisando el vestido, y caminó hacia la salida, dejando atrás el desastre. Mis padres se miraban, rotos, invitados huían como ratas. Corrí tras ella, agarrándola del brazo en el driveway. Tú, lo planeaste. Ella se zafó, sonrisa fría, no todo es sobre ti, hermanito. Sabía del fideicomiso sucio desde hace meses. Usé la boda para exponerlos. Tú. Fuiste el cebo perfecto. ¿Cebo? El mundo se fracturó. Ella no era la víctima, era la titiritera, manipulándome con su culpa fingida. Elan. El artículo de ella lo había potenciado, dejando que yo cargara el peso. Pero la silla. Balbuceé. Ella rió. Amarga, la silla vacía era para recordarte tu lugar. O eso creí. Ahora, gracias a ti, tengo libertad. Sin Carlos. Sin la firma. Sin sus cadenas. Subió un taxi. El velo ondeando como una bandera de rendición falsa. Adiós, Javi. Quizás en otra vida, seamos familia de verdad. Me quedé allí, bajo las estrellas indiferentes, el sobrecayendo de mi mano. Mi venganza había funcionado demasiado bien, la boda arruinada, la familia destrozada. Pero el precio era yo, expuesto, vulnerable. La policía llamaría pronto. ¿El email era una trampa? El odio se evaporó, dejando un vacío helado. ¿Había ganado? O peor, había perdido lo poco que quedaba de mí. Horas después, solo en mi apartamento, con sirenas lejanas como lamento flamenco, escribí mi confesión. No por miedo, sino por agotamiento. La silla vacía no era solo para mí, era para todos nosotros, fantasmas en una mesa rota. Los días posteriores a la boda, no arruinada sino aniquilada, se fundieron en un borrón de interrogatorios, titulares y silencios ensordecedores. Sevilla, esa ciudad de pasiones efímeras y rencores eternos, me devoró con su chismorreo voraz. El País dedicó una serie, La boda maldita, fraudes, infidelidades y un secreto de sangre. Mi nombre no salió aún, pero las sombras me seguían como perros callejeros. Mi taller en Triana,
Ruiz Motores. Vio caer clientes como hojas de otoño. ¿Es tu familia la de los escándalos?, preguntaban, antes de girar sobre sus talones. Me mudé temporalmente a un hostal cutre en el barrio Santa Cruz, paredes desconchadas oliendo a fritura y olvido. Allí, entre sábanas ásperas y el tañido de campanas de la Giralda, reconstruí el rompecabezas de mi ruina. Elena había sido más astuta de lo que imaginaba. Su hacker, un colega de la firma, probablemente había rastreado mis movimientos digitales desde el primer email filtrado. Ella no era la ingenua, era la superviviente, usando mi odio como ariete para derribar las murallas paternas. El fideicomiso sucio, el affair de mi madre, todo expuesto para liberarla, no para atarla. Y yo, el hermano traicionado, convertido en el villano prescindible. Llamadas de mi madre rompían el silencio. Javier, ¿dónde estás? Tu padre está en la cárcel provisional. Fraude fiscal, dicen. Su voz era un gemido, entrecortado por sollozos. Ven a casa, hijo. Hablemos. ¿Hablar? Reí solo, el sonido rebotando en las paredes como un eco hueco. ¿De qué, mamá? ¿De cómo me dejasteis una silla vacía mientras le dabas un imperio a tu hija bastarda? Silencio al otro lado. Luego un clic. No volvió a llamar. Mi padre, desde la prisión de Morón, me envió una carta garabateada en papel rayado. Hijo, lo hice por amor. Elena era mi redención. Tú siempre fuiste el fuerte. Perdóname. ¿Perdón? El papel se arrugó en mi puño, lágrimas saladas quemándome los ojos. Fuerte. Esa mentira me había envenenado la vida. Quemé la carta en el fregadero, el humo negro subiendo como un requiem por lo que quedaba de nosotros. Elena, mientras tanto, desapareció de los radares. Su LinkedIn inactivo. Su piso en Nervión vacío, lo supe porque pasé por allí, fingiendo casualidad. Un vecino me dijo, su fue a Madrid, con una maleta y nada más. Dijo que empezaba de cero. ¿De cero? Con 240.000 euros congelados. Pero suyos por derecho. O eso juraba su testamento legal. Admiré su audacia. A regañadientes. Ella había convertido la traición en alas, yo, en grilletes. El email de extorsión escaló, confesión en 24 horas. Olox a la policía. Revisé mis huellas digitales de estúpido. Había sido descuidado en la rabia. Ips de mi hogar. Timestamps coincidiendo con las filtraciones. Podía negar, alegar hackeo. Pero ¿quién creería al hijo del defraudador? Consulté a un abogado barato. Un tipo seboso en la Alameda de Hércules. Si confiesas, quizás un delito menor. Si luchas, prisión segura. Elige tu veneno. Elegí confesar, pero con un twist propio. Envié el documento no solo a ellos, sino a un contacto anónimo en el mundo. Hijo de la familia Ruiz confiesa la venganza detrás del escándalo. Detalles selectivos, mi dolor. La silla vacía. El hackeo como catarsis. No delataba a Elena, al contrario. La pintaba como víctima colateral. Mi hermana pagó el precio de mis demonios. Escribí. Publicaron esa noche. Y el giro me salvó. Opinión pública viró hacia la tragedia familiar, pintándome como el hijo roto, no el monstruo. Pero las consecuencias se ramificaron como raíces de olivo. Mi taller cerró, el casero embargó por deudas de irónico, pagando los pecados ajenos. Amigos se distanciaron. Miguel, el único leal, me ofreció un sofá en su piso de Málaga. Ven, Javi. Empieza nuevo. Rechacé, huir era para perdedores. En cambio, me quedé en Sevilla, buscando redención en las grietas. Una tarde de enero, lluvia torrencial azotando los naranjos. La encontré. Elena, en un café de la Macarena, con el pelo corto y teñido de castaño, sin maquillaje, vestida de vaqueros raídos. Pidió un cortado.
ojos fijos en la ventana empañada. Me senté frente a ella sin invitación, ella no se sorprendió. Sabía que vendrías, dijo. Voz neutra. El artículo tuyo. Poético. Poético, arruiné tu boda, tu carrera, tu vida. Ella sorbió el café, amargo como nosotros. No. Tú me liberaste. Carlos era un lastre, la firma, una jaula. Ahora trabajo en una ONG, pro bono. Verdadera justicia. Sus ojos, por primera vez, me vieron de verdad, no como el hermano menor, sino como igual. Y tú. Javi, ¿valió la pena la silla vacía? Dudé, el peso de la confesión aplastándome. No lo sé. Papá en prisión. Mamá sola. Yo. Vacío. Ella extendió la mano, tocando la mía en un gesto simple, pero eléctrico. La silla no estaba vacía. La llenamos nosotros, con nuestro odio. Pero podemos romperla. Hablamos horas. Lluvia cediendo a un sol tímido. Contó su lado, cómo sospechó del fideicomiso al ver extractos, cómo contrató al jeque para protegerme sí, a mí, sabiendo que yo filtraría. Quería que doliera, pero no que te destruyera. El twist final, ella había borrado mis logs críticos esa noche, antes del email de extorsión. Era una prueba. Para ver si confiabas. Lágrimas mías, no suyas. Hermana. Ella sonrió. Genuina, ahora sí. Vamos a sacar a papá. Juntos. Pero la redención no es lineal. Semanas después, en la visita a prisión, mi padre nos miró, esposado, ojos hundidos. Hijos míos. Elena apretó mi mano, yo, la suya. Hablamos de perdón, de olivar perdido, de sillas que ya no importaban. Él confesó todo, el fraude por ambición, el silencio por miedo. Os fallé a ambos. Salimos al patio de visitas. Sol de Andalucía calentándonos. Elena propuso, vendamos lo que queda. Empecemos un negocio limpio. Tú con ciberseguridad ética. Yo con derecho social. Asentí. El vacío llenándose de posibilidad. Pero en el fondo, sabía, la venganza deja cicatrices. La mía, una silla invisible que siempre llevaría. La primavera irrumpió en Sevilla con la furia de un toro en la plaza. Pétalos de azahar cubriendo las aceras como confeti de una fiesta que nunca terminó. Elena y yo nos mudamos a un piso compartido en el Arenal, cerca del río, con vistas a la Torre del Oro que brillaba como una promesa no del todo creída. El alquiler era modesto, pagado con mis ahorros del taller, lo que quedaba después del embargo y su sueldo de la ONG, una organización contra la corrupción que, irónicamente, la había contratado tras el escándalo. Tu historia inspira, le dijeron. La mía, en cambio, me perseguía como un estigma. Reconstruir no era fácil. Las noches, Elena se despertaba gritando nombres Carlos, papá, traidor, yo, sudando por sueños de sillas volcadas y servidores colapsando. Hablábamos entonces, en la cocina iluminada por una bombilla desnuda, té hirviendo entre nosotros como un bálsamo. La venganza es un fuego que quema al que lo enciende, decía ella, citando a algún filósofo andaluz. Yo replicaba, pero sin fuego, como forjar algo nuevo. Mi padre salió en libertad condicional tras 3 meses, un hombre encogido por la cárcel, con barba blanca y ojos que evitaban los espejos. Lo recogimos en Morón, Elena al volante de un Seat viejo que habíamos comprado de segunda mano. Hijos, murmuró al subir, voz cascada. No abrazos, solo silencio hasta Sevilla. Lo instalamos en el sofá del salón. Mi madre reacia a verlo, ella se había mudado con la tía Remedios, murmurando de divorcio. No merezco esto, dijo él una noche, mientras cenábamos gazpacho frío y pan con tomate. El olivar, el dinero. Lo perdí todo por ego.
Elena lo miró. Dura pero justa, no por ego. Papá. Por favoritismo. Me pusiste en un pedestal que me ahogaba. Yo añadí Y a mí. En el suelo. Él asintió. Lágrimas surcando arrugas nuevas. Confesé todo a la policía. Deuda saldada en 10 años. Pero el daño. Irreparable. Irreparable. La palabra flotó, pesada como el Guadalquivir en crecida. Empecé mi nueva vida como consultor freelance en ciberseguridad ética irónico, enseñar a otros a protegerse de mí mismo. Clientes pequeños, bodegas locals, talleres como el mío perdido. Elena prosperaba en la ONG, litigando contra fraudes menores. Su reputación reinventada como la superviviente. Carlos, meanwhile, se casó con Laura en una ceremonia discreta en Barcelona. Lo supe por un post en Instagram. Borré la app después. Pero el pasado no suelta fácil. Un mes después de la liberación de papá, llegó la citación. La firma de Elena demandaba a partes anónimas por difamación. Mi confesión al periódico me ponía en el punto de mira. El abogado Seboso reapareció, pruebas circunstanciales. Pero sí testifican contra ti. Elena intervino, testificando a mi favor. Mi hermano actuó por dolor familiar, no malicia. El juez, un sevillano de mirada cansada, desestimó. Casos como este envenenan más que curan. Caso cerrado. Salimos del juzgado abrazados. Lluvia fina mojándonos. Gracias, le dije. Ella sonrió. ¿Sangre o no? Somos familia. Esa noche, compramos el olivar remanente, lo que no se había subastado, con un préstamo modesto. Plantamos olivos nuevos bajo la luna, manos sucias de tierra, riendo por primera vez en años. Papá se unió, cavando con vigor renovado para vosotros. Limpio esta vez. Mi madre regresó esporádicamente. Reconciliación tentativa. Perdonadme, susurraba. Rosario en mano. Elena la abrazaba, yo, más lento, pero al fin cedí. La silla vacía se llenó en cenas familiares, no de oro, sino de palabras crudas, verdades dichas sin filtros. Sin embargo, el clímax psicológico llegó en junio, durante la feria de abril irónico, celebrar en medio de ruinas. Elena conoció a alguien, un periodista de Córdoba, alto y con ojos que no mentían. No es Carlos, me dijo, nerviosa. Es real. La vi bailar sevillanas con él en el Real, vestido rojo ondeando, y el celos no romántico, sino fraternal me pinchó. ¿Volvería a elegirlo ella sobre mí? Pero no, me presentó. Orgullosa, mi hermano, el que me salvó. Salvado. La palabra me humedeció los ojos. Bailamos los tres, torpes pero libres, el cante hondo elevándose como catarsis. Pero el verdadero twist, el que cambió todo, fue una carta de Carlos, meses después. Elena, Javier, siento el daño. Laura y yo. Fue un error. Pero hay más, el fideicomiso no era solo fraude. Tu padre, Antonio, lo usó para esconder un seguro de vida falso. Si muere, 500.000 euros para Elena. Él planeaba suicidarse después de la boda, para protegerte. Mi padre, negándolo todo cuando lo confrontamos, era por amor. Para daros un futuro. Elena lloró, yo, furioso. Lo abofeteé por primera vez. Cobarde, nuestra venganza te empujó a eso. Él confesó, el estrés del escándalo lo había llevado al borde. Pero mi confesión pública lo salvó, recordándole que valía la pena luchar. El twist, mi acto de autosacrificio había evitado una tragedia mayor. Elena y yo lo internamos en terapia. El olivar como ancla. El verano trajo paz frágil. Paseábamos por el río, discutiendo libros Lorca. Su pasión, yo, thrillers psicológicos. La vida no es drama sin redención, decía ella. Yo, pero sin drama.
¿Dónde el sabor? Otoño tiñó Sevilla de ocres y rojos. El Guadalquivir hinchado por lluvias tardías, reflejando un cielo que, por fin, parecía limpio. El olivar florecía metafóricamente, las aceitunas tardarían años en dar fruto, y con él, nuestra familia renació, parcheada pero resistente como la arcilla andaluza. Mi negocio creció con tratos con ayuntamientos para ciberprotección. Ironía que me hacía sonreír en solitario. Elena anunció su embarazo en noviembre. Bajo un sol invernal, un sobrino para ti, Javi. La nueva rama del árbol. Mi padre, estabilizado con medicación y terapia, se mudó a una casita en el olivar, cultivando no solo árboles, sino remordimientos. Escribiré un libro, dijo una noche, alrededor de una fogata crepitante. Mi historia, sin mentiras. Mi madre, reconciliada a medias, lo visitaba. Rosario en mano, perdón es divino. Nosotros asentíamos, pero sabíamos, el perdón humano es un proceso, no un evento. El cierre llegó en Navidad. En la casa original de las afueras, paredes blancas. Jazmín persistente. Colgamos luces en la mesa del comedor. Y por primera vez, no había sillas vacías. Elena, con barriga incipiente, sirvió el pavo asado. Yo, el vino de la cosecha local. Papá brindó por las segundas oportunidades. Mamá, por el amor que resiste. Elena miró a su compañero, luego a mí por la familia que elegimos. Pero en los momentos quietos, el eco de la venganza persistía. Soñaba con la boda, confeti convirtiéndose en cenizas. La silla rompiéndose bajo mi peso invisible. Despertaba con el corazón acelerado, preguntándome si el odio se evapora o solo duerme. Elena lo notaba, Javi, arrepentido. Sacudía la cabeza, no. Cambiado. El twist final, sutil como un susurro del viento, fue descubrir que el Adnera falso, Milep clandestino, había mentido por baratura. Elena era hija legítima. El afer una perenoye de mi padre. No cambiaba nada, el daño estaba hecho. Pero la verdad nos unió más, éramos familia por elección, no por sangre. Años después, con el sobrino correteando por el olivar, miro atrás sin amargura. La boda arruinada fue el catalizador, de traición a transformación. La silla vacía, la llenamos con risas, con verdades dichas, con un amor forjado en fuego. Sevilla enseña que las pasiones queman, pero de las cenizas nacen olivos eternos. Y así, en la quietud de un atardecer andaluz, cierro este capítulo. No con venganza, sino con paz ganada a pulso. Porque al final, la verdadera ruina no es la boda perdida, sino el alma vacía. La mía, llena por fin,